7 de la mañana con 50 minutos, 7:50. Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Francisco Carrión, ex canciller de la República, diplomático de carrera, ex embajador de Ecuador en México y otros tantos puntos del planeta donde ha tenido que trabajar en representación del Ecuador, por lo tanto conoce mucho de la materia exterior. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha en su primera emisión. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúa con su política de deportaciones de emigrantes a diferentes puntos del planeta. Ecuador no ha sido la excepción. Han llegado ya los primeros vuelos desde que el presidente Trump tomó las riendas de los Estados Unidos. No obstante, no son los únicos. Durante la administración anterior también llegaron migrantes devueltos de los Estados Unidos, pero en las últimas horas se ha escuchado las intenciones del presidente Trump de incluso llegar al extremo de enviar a migrantes a Guantánamo, alrededor de 30,000 migrantes. ¿Eso puede ser posible? ¿Qué pasaría con los ecuatorianos, por ejemplo? ¿O cómo ha hecho usted el seguimiento del caso? ¿Cuáles serían los migrantes que se puedan trasladar a Guantánamo y cuáles no? Y le pregunto esto porque nosotros además no podemos llegar, o no sé si los migrantes ecuatorianos pueden llegar hasta México, donde no tenemos ahora mismo relaciones diplomáticas, y si ahí les pueden dar algún tipo de asistencia. Buenos días, bienvenido. Encienda su micrófono, doctor, por favor. No le escuchamos. ¿No? Le apagó el micrófono, doctor. ¿No? Ya, vamos a esperar que el doctor Francisco Carrión se conecte correctamente con su sonido para poder escuchar su criterio respecto a esta problemática que vive el mundo entero. Y les decíamos, Ecuador no es la excepción. Llegaron ya los primeros vuelos con migrantes ecuatorianos que han contado y han narrado historias muy dramáticas que también las hemos transmitido acá a través de nuestras plataformas digitales. Historias, por ejemplo, de una chica que regresó con $4 en su bolsillo y tiene una deuda de alrededor de $15,000 por haber pagado por este viaje hasta los Estados Unidos, y además tuvo la mala suerte de ser secuestrada en México y tener que pagar un rescate. Ahora está nuevamente acá, sin un plan de recuperación, sin una oferta laboral, sin algo que le permita tener una salida para enfrentar esta difícil situación. Y esta es solo una de las historias que se vive acá en el Ecuador con una de las personas que ha retornado. Hay cientos de historias parecidas, gente que regresa sin un centavo, endeudadas, y que muchas de ellas son además sustentos de familia. A ver, intentemos nuevamente, doctor, con su ¿Me sonido. Buenos escucha? días. Ahí ¿Me escucha ahí? le escuchamos perfectamente, doctor. Bienvenido nuevamente. Estupendo. Bienvenido Perdóneme. nuevamente, no se preocupe. Listo. Bueno, no, lo primero es que saludaba con ustedes y les decía que a los tiempos, y me da mucho gusto de poder charlar sobre un tema tan delicado como es este de la migración y sus consecuencias. Y por otro lado, pues decir que la deportación de ciudadanos ecuatorianos desde Estados Unidos al Ecuador se viene haciendo desde hace varios años atrás, sino que esto no ha adquirido ninguna connotación pública en la medida en que se ha querido hacer esto simplemente bajo ciertas medidas eh, de no agitación y pues que no se conozca públicamente. Ahora con la decisión del señor Trump de hacer escándalo prácticamente de todo esto, pues es que se conoce. El tema de la migración es un tema que hay que tenerlo con muchísimo cuidado y muchísima sensibilidad, diría yo, porque se trata de seres humanos. Y ahí es donde que es de ese criterio. Uh-huh. ¿Cómo está, embajador? Buenos días. Yo tengo una inquietud con respecto de estas decisiones que ha adoptado Trump. Por un lado, digamos, está el hecho de que sí fue un tema
que él lo abordó y mucho durante la campaña electoral, ¿no? Es decir, el tema del tratamiento a la migración, a los migrantes, fue algo que él lo dijo abiertamente en la campaña. Pero por otro lado están los efectos económicos que eso podría generar puertas adentro en los Estados Unidos, tomando en cuenta de que mucha de la mano de obra que se utiliza en los Estados Unidos es de los migrantes, y eso hace, y tener, digamos, esa capacidad de contar con esa mano de obra, hace que esta mano de obra sea más barata, y hoy los Estados Unidos está entrando también en una abierta y franca competencia en la economía con China, y China también tiene mucha mano de obra barata. Entonces seguramente llegará el momento en que los propios empresarios de los Estados Unidos le digan a Trump: para la mano porque estás haciendo que la mano de obra se encarezca, ¿no? ¿Podría pasar que eso ocurra, que haya una suerte de lobby del sector empresarial y que le diga a Trump que le baje un poco el tono? Estoy seguro que eso va a suceder. Basta con ver la importancia que tiene la fuerza de mano de los migrantes, sobre todo en los estados donde la agricultura, los servicios exigen de esa mano de obra. Van a tener muchos problemas y creo que en algunos casos ya están teniendo problemas, como el caso de California, donde se producen mucha mano de obra de la agricultura, ¿ya? Y entonces los campos se verán abandonados y las pérdidas serán inmensas. Yo creo que este es un primer golpe de efecto que quiere dar el señor Trump de cara a su electorado interno, que es el que votó por él, teniendo como principal, sino único objetivo de su campaña y de su gestión, el expulsar bajo acusaciones infundadas y absolutamente ridículas de que son criminales, violadores, en fin, a los migrantes y sacarles del país. Ya por ahí leía en algún lado que son casi 3 millones de migrantes que estarían susceptibles de ser deportados. Ujú. Eso es una barbaridad para una economía como la de Estados Unidos. Este, eh, no hay nada que hacer, ¿no? Ahí se está dando un tiro en el pie el señor Trump haciendo una gestión que le va a traer problemas en la economía y lo que sí va a satisfacer a los más radicales de los americanos que quieren que se expulse a los migrantes del país. Doctor Carrión, el presidente Trump ayer decía que en las próximas horas va a firmar nuevamente una orden ejecutiva para enviar alrededor de 30.000 migrantes a la cárcel de Guantánamo, esta cárcel que fue creada para Sí. albergar lo que el presidente o el gobierno norteamericano considera terroristas. En caso de que eso ocurra, ¿qué podría pasar con los migrantes que sean trasladados hasta este punto? Porque según el gobierno, el presidente Trump, esta orden ejecutiva, el hecho de que se puedan llevar a los migrantes de Guantánamo podría duplicar y hasta triplicar la capacidad de devolución o de retiro de los migrantes ilegales de su país. Bueno, esa es una bravata más del señor Trump, ¿no? Ahora sí es un caso para preocuparse en la medida en que ese es un ámbito donde prima la ley americana y donde no puede intervenir las leyes, en este caso ecuatorianas, para pedir la devolución de los migrantes. Ahora, no veo yo interés en el señor Trump en tener 30, 50 mil migrantes en Guantánamo, con el costo que eso significa, en lugar de deportarlos a su país de origen, ¿ya? Ujú. Es una situación sumamente delicada y es una amenaza que le traería problemas a los Estados Unidos. Esa cárcel fue creada para
ustedes recordarán muy bien, para todos los presos de Al Qaeda, y las condiciones son absolutamente diferentes de lo que podría ser una suerte de albergue para los migrantes. Ujú. Yo no sé, eso me parece descabellado, no le encuentro ningún sentido. Y más bien lo que debería es llegar a un acuerdo con los países de donde llegan los migrantes Ujú. para que se devuelvan a su país, Claro. ¿ya? Ahora lo difícil es armar un avión donde entren, ¿qué? 100, 120 personas y establecer la nacionalidad de cada de una de ellas, la identidad de cada una de ellas, puesto que no tienen papeles, ¿ya? Ujú. Entonces, qué sé yo, un migrante hondureño le suben a un avión que se va al Ecuador y él no puede demostrar que es hondureño y que no tiene nada que ver con el Ecuador. El asunto es muy complejo, realmente muy complejo y muy difícil de manejar. Ujú. Yo creo que haciendo las cosas como las está haciendo de una manera apurada, sin acuerdos, porque aquí se imponen los acuerdos. Ujú. Si Estados Unidos no quiere migrantes, lamentablemente, pues hay que acoger a esa decisión soberana, ¿verdad? Ujú. A pesar de que los necesita, como dice Alexis, que es una gran verdad. Pero si no los quiere, pues entonces hay que hacer a través del diálogo mecanismos que permitan que la cosa se haga de manera ordenada y sin violar lo fundamental, que son los derechos humanos de esos seres humanos que son los migrantes. Embajador, hay otra inquietud que a mí me generaba después de la crisis que vivimos en el día sábado por lo sucedido entre Estados Unidos y Colombia, ¿no? Y ver cómo todo esto además lo íbamos conociendo a través del Twitter o del ex, como se llama ahora, entre Trump y Petro, estos intercambios de, por un lado, medidas, decisiones o anuncios. Y ahí usted que es un diplomático de carrera, creo que justamente los organismos internacionales, quienes se encargan del manejo de la diplomacia, tienen un reto muy importante por algo que usted también señalaba de inicio, ¿no? Este no es un tema que aborda asuntos comerciales, estamos hablando de temas humanitarios, de migración, de seres humanos, y el tratamiento que desde la política internacional le ha dado los Estados Unidos y todo lo que sucedió el fin de semana fue sumamente grave, ¿no? Un poco delicado ver seres humanos que regresaban a sus países esposados, con grilletes, encadenados. ¿Qué es lo que debería pasar a nivel de lo que le planteo? Estos organismos de, no sé, imagino las Naciones Unidas, qué sé yo, en donde se maneja la política internacional, el derecho internacional, qué tipo de debates y de planteamientos se deberían en este momento estar discutiendo para poner un freno quizás a este afán de criminalizar la migración. Nuevamente se desactivó su micrófono, doctor. Algo pasó. Algo pasó por ahí, que se nos fue su sonido, doctor. Vamos a ver si podemos recuperar ese audio del doctor Francisco Carrión, ex canciller. Ahí, Ahí estamos, doctor. ahí Le está, algo escuchamos. pasa con mi aparato. Bueno, listo, le decía que el temperamento del señor Trump es ese donde de manera trabiliaria no respeta leyes internacionales que son las que legislan, en este caso, el tema de la migración, ¿ya? Sin duda las Naciones Unidas deberían tener un rol fundamental, pero ya sabe usted la importancia que el señor Trump le da a las Naciones Unidas. Para él es América primero, ya no se anda con leyes que podrían modular de alguna manera este tipo de actividades o de decisiones que él toma. Y eso es lo lamentable y nos encontramos en una situación realmente penosa y preocupante. Yo no sé
¿qué organismo internacional le puede poner freno a este señor en las cosas que está haciendo? Que como digo, insisto, él está en su derecho en la medida en que es un país soberano que toma decisiones, pero esas decisiones deben ser decisiones racionales y producto de una negociación internacional entre los países interesados, involucrados en el asunto, ¿ya? Ujú. Teniendo en cuenta tanto en Estados Unidos la necesidad que tienen de esos migrantes, cuanto en los países emisores de migrantes que tenemos que reconocer también que hay tráfico de seres humanos, hay explotación de seres humanos, hay los famosos coyoteros que son los que sacan ventaja de esto y ponen en riesgo y en peligro la vida misma de los migrantes con tal de llevarlos a los Estados Unidos. ¿Ya? Es decir, es un problema que tiene muchas facetas y que debería discutirse de una manera razonada para encontrar soluciones que permitan que no haya riesgo para los seres humanos, se tenga presente la necesidad que tiene Estados Unidos de migrantes en los diferentes campos, ya, y que se tenga también presente del lado de los países emisores lo que deben tener como política de Estado, ¿no? El cuidar de la salud y de la vida de esos migrantes. En todo caso, esto pasa por una solución negociada que no veo que se vaya a dar por el temperamento y el espíritu que tiene esta nueva administración en los Estados Unidos. Una cosa adicional que ha ocurrido en las últimas horas, embajador, es este pronunciamiento de Edmundo González que recoge el Washington Post, ¿no? Que le dice a Trump, has decidido revertir o revocar el TPS a los ciudadanos venezolanos, devolverlos, algo así como 600,000. Te pido que no negocies con Maduro el regreso de estos ciudadanos a Venezuela, sino que los mandes a un tercer país. O sea, es tan fácil como coger y decir, manda estos 600,000 a cualquier otro lado y que no regresen a casa. Mire, ese es en realidad ese es algo que es imposible de hacer. ¿Qué país está en capacidad, o qué países, para no decir uno solo, qué países están en capacidad de recibir 600,000 personas para de comienzo darles fuentes de trabajo, darles alimentación, salud, educación? Eso no es factible. Nosotros estuvimos en un momento con 400,000 venezolanos aquí y fue imposible manejar una situación como esa, ¿verdad? Ujú. Colombia vive una situación similar, inclusive mayor, pero bueno, se trata de un país vecino y entonces podría decirse que la solución es más cercana geográficamente, pero en Perú y en Chile igualmente hay cientos de miles de venezolanos. Y entonces no es realista, pues decir, esos 600,000 que usted va a mandar, mándelos a otro país. ¿Qué país puede acoger a 600,000? Ni siquiera Brasil, creo yo. Ujú. Eh, Tal vez, no sé, Europa en su conjunto, porque estamos viendo cómo requieren de seres humanos y de mano de obra para muchísimas cosas, y se está viendo una carencia de capacidad en ciertas actividades, pero no 600,000. Eso es una Ujú. locura, eso no tiene sentido. Doctor, seguramente cientos de ecuatorianos que no avanzaron a cruzar la frontera para llegar a los Estados Unidos se encuentran ahora mismo posiblemente atrapados.
atrapados en un país donde el Ecuador no tiene, con el que el Ecuador no tiene relaciones diplomáticas, me refiero a México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que ellos se van a encargar de sus compatriotas, porque obviamente los recursos son limitados para encargarse de ciudadanos de otras nacionalidades. Yo ahí le pregunto, ¿qué pueden hacer los migrantes ecuatorianos que aún se encuentran en México, que lograron posiblemente salir por su cuenta ante el temor de ser deportados de la forma como está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos, pero que están allí, que están en México? Si no tenemos relaciones diplomáticas, ¿qué puede pasar con ellos? ¿Quién les puede auxiliar? ¿Quién les puede atender? ¿Mediante qué mecanismo se puede dar una mano a los ecuatorianos que se encuentran en esa situación en México, por ejemplo, o en otros países de Centroamérica en este intento de llegar hacia los Estados Unidos? Sí, usted lo ha dicho y de comienzo le digo que el disparate que cometió este gobierno de romper relaciones y de causar ese incidente con México que terminó en la ruptura total de relaciones, trae estos problemas. Ahora, ¿cómo se puede, otra vez la palabra, negociar con México para que puedan esos ecuatorianos que están atrapados ahí regresar? Ahora, yo fui embajador en México, creo que usted lo dijo, y yo conozco de la generosidad del pueblo y del gobierno de México para efectos de atender en general a los migrantes, ¿no? Y también, por supuesto, entre ellos al Ecuador. Hay albergues donde se les da de comer, donde se les atiende. No son cárceles, ni mucho menos, porque pueden salir, inclusive buscar puestos de trabajo. En México se necesita mano de obra para cierto tipo de trabajos, ya. Fui embajador también en Washington y puedo contrastar el trato que se da a los migrantes en los Estados Unidos con lo que se les da en México, ¿verdad? Pero entonces vuelvo a lo que decía, que el disparate que cometió el Ecuador de romper relaciones con México por una causa absolutamente inaceptable, nos genera estos problemas. Y aquí yo veo difícil una solución porque no hay canales de diálogo, ni siquiera de conversación con el gobierno mexicano para encontrar una salida. Como le dije, México es un país muy generoso y estoy seguro de que no habrán ecuatorianos, o en general, migrantes que se mueran de hambre, ¿ya? Lo que habrá que buscar es un tercer país y si es que Suiza, que está encargado de los asuntos ecuatorianos en México, está dispuesta a intervenir como intermediario para que esos ecuatorianos puedan volver al Ecuador en buena hora, pero es un trabajo muy pesado, ¿no? Y muy difícil y muy complicado, que yo no sé si Suiza esté en la capacidad de generar las condiciones para que esos ecuatorianos puedan regresar. En todo caso, yo le aseguro que por México no faltará. Yo conozco ese país, es un país generoso, y los ecuatorianos que estén atrapados en México, yo me imagino que no serán muchos. Muchos en el sentido de lo que puedan ser de otros países centroamericanos, que son ahí sí decenas de miles, ¿ya? Pero no veo yo canales de comunicación directa entre los dos gobiernos, lo cual es una pena. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Muy gentil por acompañarnos y por conversar de estos temas con nosotros. Gracias, embajador. Que tenga un lindo día. Lo mismo ustedes, un gran abrazo, que estén muy bien. Lo propio.